en el estado mental, en el grado de continencia y en la habilidad para completar las tareas diarias, las tareas básicas diarias en el adulto mayor. En el adulto mayor inicia este síndrome se observa sobre todo en periodos posoperatorios o por hospitalizaciones prolongadas, siempre y cuando esté este factor de un reposo prolongado en cama o con poca movilidad. Se estima que alrededor de un 30 a un 60% de los adultos mayores que ingresa a un hospital por un evento agudo iniciará dependencia por lo menos en una actividad de su vida diaria. Y pues el desacondicionamiento que más se observa en este síndrome es el desacondicionamiento del sistema musculoesquelético, que puede ser identificado por una disminución en la fuerza, en la fuerza, disminución en la masa muscular y limitación en la movilidad en el adulto mayor. Aquí pues es importante que recordemos que per se el envejecimiento hay una sarcopenia fisiológica, pero en este síndrome la disminución en la fuerza muscular, en la masa muscular y en la fuerza es secundario a una inmovilización, bueno, a una disminución de la movilidad de nuestro paciente. Y realicé un cuadro para que fuera un poco más visual y más sencillo de explicar los factores que predisponen o que pueden condicionar este síndrome. Obviamente es un postoperatorio en el cual el paciente tiene tiempos de recuperación prolongados y le impide regresar a sus actividades diarias pronto, postraciones prolongadas y un estilo de vida sedentario. Esto generará, pues obviamente, en nuestro paciente un reposo prolongado, lo cual puede llevar a este síndrome a este síndrome de abatimiento funcional. Y aquí puede haber dos desenlaces. Si hay una rehabilitación temprana, incluso antes de la cirugía o incluso antes de la hospitalización, este trastorno, este síndrome es transitorio y reversible y el paciente se recupera sin llegar a las consecuencias de este síndrome geriátrico. Sin embargo, si el abatimiento se prolonga, el paciente puede llegar a inmovilidad y las consecuencias que esas representan, que sobre todo se ha observado que las principales consecuencias son incontinencia y constipación secundarias a este síndrome. Y pues esto tiene un impacto significativo en la recuperación, en el estilo de vida, en la restauración de las actividades diarias de nuestro paciente. Y como nos enseñó la doctora hace unas clases en la valoración geriátrica, debemos o podemos hacer ayuda de estas escalas y estos índices para tener como objetividad y poder, si vamos a comunicarnos con algún otro médico, que éste nos logre entender con mayor facilidad a estarle diciendo, no, es que mi paciente no logra voltearse de lado, mi paciente no puede mover su piecito. Entonces estas escalas son más objetivas. La primera es la Russell-Breslau, que nos había mencionado la doctora, que se puntúa al revés, que el parámetro normal sería 0 de 3 y lo anormal sería 3 de 3. Esta es una escala que ay, no sé por qué dice autor, nos es de mucha utilidad porque el paciente lo puede utilizar como un autorreporte y es útil para identificar personas con un mal desempeño físico, que tengan riesgo de caídas o el riesgo de dependencia, como es en este síndrome. Y aquí pues obviamente lo que se puntúa es la capacidad que tiene el paciente de subir o bajar escaleras, de caminar cierta, de caminar 500 metros, de realizar trabajo pesado en casa y lo puntúa la persona. Y otro índice que también valora la funcionalidad del adulto mayor es el índice de Nagy. Pues igual, este sí se valora como de 5 de 5 es lo mejor y 0 de 5 sería como el peor desenlace.
Y pues valora estos 5 ítems que vienen aquí, que es inclinarse, agacharse o arrodillarse, levantar los brazos por arriba de los hombros, escribir o manipular pequeños objetos, empujar o jalar objetos y levantar y cargar objetos de 5 kilogramos o más. Ah, otra escala que mencionaba la literatura que es de utilidad para valorar el grado de independencia, de autonomía de nuestro paciente, pues es el índice de CATS. Este nos va a ayudar a ver qué tan independiente es nuestro paciente para realizar actividades básicas de su vida diaria. ¿Y cuáles son las actividades básicas? Pues es bañarse, vestirse, usar el sanitario, transferencias, tener continencia y la alimentación. Y pues se puntúa, esta es una escala un poco más permisible porque el paciente, por ejemplo, a lo mejor y puede vestirse, pero no puede abrocharse los zapatos y sin embargo le dan la puntuación de 1. A menos que realmente se note que no pueda realizar esta actividad básica, se pierde ese punto. Entonces, pues se puntúa del 0 al 6, siendo 6 el máximo puntaje, y se le asigna además una letra dependiendo de la función que tenga o que no posea nuestro paciente. Otro índice que nos va a servir para valorar el grado de independencia, pero este en actividades instrumentadas, es el índice de Lawton. Este índice, pues, eh, mencionaban que es útil porque nos ayuda a detectar de manera temprana el deterioro funcional en una persona mayor y también es útil para cómo vigilar o monitorear con regularidad si una persona está en riesgo de dependencia. Sin embargo, en la siguiente diapositiva viene otro índice que es más útil para el monitoreo de estos pacientes. En este, pues les mencionaba que es para actividades instrumentadas, como usar el teléfono, el transporte, medicarse, finanzas, compras, cocina, cuidado del hogar y lavandería. En la clase la doctora nos mencionaba que hay ciertos pacientes que por la educación que tuvieron no realizaban actividades llamadas asociadas al género. Pero en la literatura que yo consulté, mencionaba que el puntaje máximo se podía reducir cuando se omitían las actividades que nunca se han realizado. O sea, si el paciente nos refiere que él jamás en su vida ha, por ejemplo, cocinado, pues entonces el índice se reduciría, en lugar de puntuarse sobre 8 se puntuaría sobre 7 o así. O también utilizar en la descripción, como la doctora nos dijo, que se omiten las actividades relacionadas al género. Aunque pues siento que sería más útil especificar que pues nuestro paciente nunca ha realizado esa actividad y pues por lo tanto no podrá perderla si nunca la ha realizado. Ah, y ese es el otro índice, el índice de Bartel. Este es el índice que más nos ayuda a evaluar el progreso de nuestro paciente porque es muy sensible y puede cambiar la puntuación en cortos periodos de tiempo. Y pues aquí valoran pues igual actividades de la vida diaria y cotidiana, como es comer, trasladarse, el aseo personal, usar el retrete, poder bañarse, subir y bajar las escaleras, vestirse y continencia. Dependiendo de la puntuación, pues va de 5 en 5. Si no lo tiene este ítem, pues recibe el puntaje de 0. Si lo tiene, pero necesita un poco de ayuda, de 5. Y bueno, aquí dependiendo cada una, lo va diciendo el puntaje que da. Y se hace una suma de todos los ítems y se obtiene un puntaje. Y dependiendo de ese puntaje, se clasifica qué tan dependiente es nuestro paciente. Si es menor de 20, es decir, que nuestro paciente tiene una dependencia total. Si se encuentra entre 20 a 35, tiene una dependencia severa. De 40 a 55, dependencia moderada. De 60 a 95, dependencia leve. Y si tiene un puntaje de 100, pues nuestro paciente es autónomo.
Eh, y pues, ¿por qué es importante esto en este síndrome de abatimiento funcional? En la guía de práctica clínica, y algo que me pareció muy triste e impresionante, es que un paciente adulto mayor de más de 60 años que se somete, por ejemplo, a una cirugía abdominal, le toma alrededor de 3 a 5 meses regresar a sus actividades básicas, lo cual pues es, es triste y a la vez pues podríamos disminuir el tiempo en el que este paciente recupera su funcionalidad si ocupamos estos protocolos que se llaman Fast Track, que pues demostraron que favorecen una recuperación rápida, reducen la morbilidad de nuestros pacientes y disminuye también la instancia intrahospitalaria y este síndrome de abatimiento funcional. Y básicamente se ocupan en tres momentos diferentes, tanto en el preoperatorio, durante la cirugía y en el postoperatorio. Se centran básicamente en educar al paciente, reducir el ayuno y dar soporte nutricional para evitar el desarrollo del abatimiento funcional, ajuste del manejo farmacológico, uso de antibióticos profilácticos, cirugías de mínima invasión, menor uso de drenajes, administración adecuada de líquidos y, bueno, profilaxis de náuseas y vómitos, retiros tempranos de catéteres urinarios, deambulación temprana, inicio temprano de dieta por vía oral y rehabilitación temprana. Yo creo que lo más importante es la rehabilitación temprana en nuestros pacientes para evitar que tengan esta pérdida en la masa muscular y en la fuerza, y que los pacientes puedan regresar lo más pronto posible a sus actividades básicas. Ok, perdón. Este síndrome, la verdad, me fue complicado encontrarlo en en la literatura. Intenté encontrarlo con el término mesh y no aparecía. Lo traduje en internet y tampoco me aparecía. Y pues espero que antes de que pase el siguiente tema, no sé si la doctora tenga algún comentario o algún complemento de lo que acabo de exponer. Bueno, ahorita enfocaste mucho en abatimiento funcional secundario a un tratamiento quirúrgico, ¿no? Pero existe algo que se llama abatimiento funcional inexplicado. Acuérdense de lo que les había comentado, el adulto mayor tiene manifestaciones inespecíficas de la enfermedad. Algunas veces tienen algunas enfermedades, no se manifiestan como lo haría un paciente joven, ¿no? Como ya lo vimos con la eh, apendicitis del anciano, por ejemplo, una infección de vías urinarias también puede llegar a manifestarse de otra forma, como por ejemplo con un delirium. Entonces, algunas veces los adultos mayores tienen una enfermedad de base que nos cuesta trabajo identificar y lo único que hacen como manifestación es abatimiento funcional. Empiezan a dejar de caminar, a dejar de vestirse, ya les tienen que ayudar, por ejemplo, incluso a comer, a ir al baño, incontinencia, lo que ya nos comentó su compañero, y empezamos a buscar por qué es y em, tenemos que identificar el por qué. A veces son patologías muy severas como cáncer. Yo sí he tenido pacientes que se empiezan a eh, incapacitar y pues, a veces la familia con lo mismo, por lo mismo de que piensa que es normal que el adulto mayor vaya perdiendo estas capacidades, no lo empiezan a, no lo ven como un foco rojo. De hecho, el abatimiento funcional inexplicado es un foco rojo, nos dice que algo está pasando con el adulto mayor y que tenemos que buscar la causa del abatimiento funcional. Puede ser, por ejemplo, deterioro neurocognitivo, puede ser un trastorno del ánimo o puede ser incluso neoplasia. Entonces, es importante recordar que siempre que tengamos un paciente con abatimiento funcional, tenemos que identificar qué está haciendo que ya no pueda ser totalmente independiente. Eh, y la verdad es que muy poca información, no hay mucho. Como ya está muy Em, como los otros síndromes geriátricos están un poquito más identificados, esto de abatimiento funcional nada más quiere decir que deja de hacer sus actividades de la vida diaria, pero tendríamos que identificar el por qué. Em, en realidad, nada más hay que tomarlo como un foco rojo, ver las escalas que nos están sirviendo para poder identificar
cuánto ha mejorado o cuánto ha empeorado. Y lo que ya nos comentó su compañero, independientemente de identificar la cosa de esto, también tenemos que ofrecerle tratamiento, que sería, por ejemplo, la rehabilitación física. No sé si tengan una pregunta en especial del tema. Es un tema, sí, la verdad está un poquito reducido de información. Yanei. Yo tengo una duda, doctora. O sea, menciona que en estos casos se toma como foco rojo porque con las escalas nos podemos dar cuenta de que pues el paciente está perdiendo su independencia. Pero si no tenemos como o sea, un puntaje anterior que tomarlo como base para ver si ha mejorado o ha empeorado, existe como, o se recomienda que cada cierto tiempo se le realicen estas escalas a los pacientes. Por ejemplo, si no tienes habitualmente vas a tener un previo, aunque sea la primera vez que tú lo conozcas. Por ejemplo, tú puedes apoyar con la información que te da el familiar. Preguntar, ¿y previo hace 2 semanas, hace un mes? ¿Cuándo fue la última vez que, por ejemplo, sí era continente? No, pues hace un mes antes de que lo operaran, como dijo tu compañero. Entonces, siempre vas a tener un antes. Trata de preguntar desde cuándo. Es que incluso en la clinimetría, no sé si puedes ponernos la clinimetría a la anterior. ¿Está? Aquí. Ajá. Bueno, no, ahí no viene. A ver, la anterior. Anterior. Bueno, hay una parte donde viene mórbido y pues actual. No sé si viene, no sé si te lo puedo checar en sus clinimetrías. En las que le mandé, ahí viene una parte que dice premórbido. Ahí es antes de la enfermedad, o sea, tienes que preguntar a tu familiar o incluso al mismo paciente desde cuándo notó que ya no puede subir escaleras, ¿no? Desde que me caí y me fracturé la cadera y no me dieron la rehabilitación. Entonces, ahí sí tendrías que tener esta habilidad para sacar esta información y se recomienda Bartel, que es la que nos enseñó tu compañero, esta. Como tiene más sensibilidad, por ejemplo, puedes hacerlo cada 2 semanas. Si es que el paciente está en un ámbito de rehabilitación, le haces un Bartel inicial y después en 2 semanas de darle la rehabilitación física, puedes volver a hacerlo a ver qué de las funciones recuperó después de tu rehabilitación física. Habitualmente serían más como de movilidad, ir a bajar escaleras, vestirse. Porque recuerden que ya un paciente que tiene dificultad para comer, para el aseo personal, un poco lo va a recuperar con rehabilitación física. Puede ser que ya requieran mucho apoyo, más bien por problemas de deterioro cognitivo, no tanto de movilidad o motoras. No sé si te quedó claro. Sí, muchas gracias, doctora. Entonces, esta clase de deterioro funcional inexplicado va de la mano de, por ejemplo, inmovilidad y ambas van de la mano de eh, úlceras por presión, por eso vienen juntas. Sí, Pi. Podemos continuar con la clase de úlceras por presión. Yo creo Sí. que va a ser un poquito más extensa porque es así, hay muchísima información. Sí. Entonces, el siguiente tema es úlceras por presión, que como dijo la doctora, va muy de la mano con el síndrome anterior. Esto se va a definir como zonas o lesiones localizadas de necrosis que aparecen en los pacientes eh, encamados o con movilidad disminuida o que mantienen una postura prolongada eh, por más de 2 horas, generalmente. Esto va a aparecer sobre todo en los tejidos blandos que están sometidos a compresión, una compresión entre las prominencias óseas y la superficie a la que esté expuesta esta prominencia ósea. Y pues aquí muestra una imagen de sitios más frecuentes de úlceras por presión, que es la región sacra, y pues en las prominencias óseas de las escápulas. Y bueno, esto ya es una lesión avanzada bueno, más adelante ahorita les voy a decir por qué ya es una lesión avanzada. Pero las zonas de localización más frecuente son, son sobre todo en orden de frecuencia es la región sacra, luego siguen los talones y después las tuberosidades isquiáticas. Y después mantienen una similitud en la frecuencia, el caderas, región occipital, mentón, apófisis espinosas de las vértebras, codos, escápulas, región glútea
y rodillas, pero en cualquier sitio donde haya una prominencia ósea, como nos dijo la doctora, y ese está expuesto a una compresión prolongada, pueden aparecer úlceras por presión. Y bueno, aquí un esquema para que recuerden los sitios anatómicos con mayor frecuencia eh, afectados y las posturas en las que se ven involucradas, si el paciente se encuentra sentado, en sedestación o en decúbito. eh, es como un esquema fácil de recordar. Y pues básicamente, ¿cuál es la fisiopatología de las úlceras por presión? Son 4 mecanismos. Pues por su nombre, el primer mecanismo implicado en la patogenia es la presión. Obviamente la presión tiene que ser mayor a la presión capilar, que es de 32 milímetros de mercurio. Y si esta presión persiste, va a iniciar, tiene una evolución estas lesiones. Inicia con una presencia de hiperemia si la presión dura aproximadamente menos de 30 minutos. Si lo resolvemos en menos de este tiempo, la hiperemia se resuelve, pues ya no queda una lesión. Pero si esta persiste, esta presión persiste eh, durante más de 2 horas, esto va a generar un proceso de isquemia. Y recordar que pues los tejidos necesitan como un componente, no, perdón, los tejidos necesitan oxígeno para poder sobrevivir, si no hay, y nutrientes aparte. Si no llega ay, perdón, se me está yendo la bien. Si no llega esto a los tejidos, empiezan a morir, empieza a desvitalizar el tejido. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, ¿cómo se explica? Si no se resuelve esta presión, se postula que los vasos sanguíneos van a colapsar y van a trombosarse. Y sabemos que un proceso de isquemia, eh, si se prolonga por más tiempo, va a desencadenar lo que conocemos como necrosis y ya es una muerte celular irreversible, en la cual, pues, este proceso de necrosis ya no va a tener una recuperación de ese tejido y se dice que es un tejido desvitalecido y se van a formar aproximadamente después de 6 horas de la presión continua. Una vez que se formó este sitio de necrosis en los tejidos, que puede ser visible o no puede ser visible, los datos que nos sugieren que la persona está desarrollando úlceras por presión es la hiperemia. Pero pues esta va a desaparecer después de 2 horas porque ya se generó un proceso de isquemia. Y sobre todo es difícil de identificar en personas que tienen un fototipo de piel 5 o 6, eh, porque ahí se observan coloraciones violáceas o incluso no puede haber un cambio en la coloración de la piel y únicamente puede ser perceptible edema o datos de inflamación. Entonces aquí es muy importante como eh, la exploración física de la piel. Si la presión persiste durante más de 6 horas, pues es lo que se forma la necrosis y la necrosis al final de cuentas va a dar en la formación de una úlcera en aproximadamente 2 semanas aproximadamente después de que inició la necrosis. Y estos son, bueno, ese es el primer factor implicado en la patogénesis, que es la presión, que es una fuerza pues perpendicular a la superficie de la piel. El otro, que la verdad me costó entender el mecanismo, es la fuerza de cizallamiento. Bueno, también viene fricción y microclima. Tomen en cuenta esta imagen. ¿Cómo se define la cizalla o la fuerza de cizallamiento? Es una fuerza tangencial que es como lo que vemos aquí,
esta va a disminuir la cantidad de presión que se requiere para causar daño en la epidermis. Aquí lo que entendí, y creo que lo que quiere dar a entender el libro, es que la fuerza de cizallamiento está involucrada más en la lesión en tejidos más profundos. La presión aquí en este esquema de aquí, esta es una presión pues normal y esta es una fuerza de cizallamiento. Aquí pues afecta a tejidos más profundos. Esto, la verdad, estuvo complicado de entender. El libro lo mencionaba que estamos expuestos a fuerzas de cizallamiento cuando nos levantamos y cuando el paciente tiene la cabecera de la cama a tantos grados y se desliza a través de la almohada. La verdad, aquí quería preguntarle a la doctora cómo podemos entender mejor la fuerza de cizallamiento, porque no entendí realmente qué es esto. La verdad es que no sé si te refieres a que, por ejemplo, aquí lo que dicen son como fuerzas contrarias, ¿no? Esta está dando la fuerza o la presión hacia arriba, la línea esta de acá. Y o sea, esta, la de acá, es una fuerza constante, ¿no? Es la presión que ejercería el colchón sobre la piel. Y aquí lo que nos comentas es que cuando el paciente está con la cabecera muy arriba, empieza a desplazar hacia abajo y este tipo de fuerzas contrarias son los que llegan a lastimar la piel de esta forma, como nos lo pusiste están hasta el lado derecho. Eso. Ese es el que yo entiendo. Que también tiene que ver un poquito con la fricción, ¿no? Que son las fuerzas contrarias. Sí, de hecho, yo también pensaba lo mismo, de que van muy de la mano cizallamiento y fricción, porque es el siguiente factor implicado, que al momento de que bueno, que el paciente se desliza sobre la superficie, eso se expone a las fuerzas de fricción y van a pueden generar ámpulas intraepidérmicas en caso de que esto no sea expuesto, porque como les digo, pueden ser lesiones Más ocultas profundas. o pueden ser, ajá, exacto, profundas, o pueden ser lesiones que identificamos como expuestas, y esto ya sería una erosión superficial. Entonces, creo que va muy de la mano la fuerza de aislamiento con el factor de fricción y también con la humedad y el microclima, porque mencionaba que ay, perdón, una piel húmeda puede producir maceraciones y daño epidérmico. En cambio, un control como de la humedad o del microclima, como que en lugar de que haya esta cierta humedad, esté seco o completamente o mojado, por ejemplo, disminuye las fuerzas de fricción o ajá, las abate, y que esté húmeda la piel aumenta las fuerzas de fricción. Entonces creo que esos tres últimos factores van de la mano. El cizallamiento, la fricción y la humedad pues generan una mayor lesión tanto en la epidermis como en tejidos profundos, La porque las fricción, por úlceras... ejemplo, perdón, la fricción siempre la identifican o siempre la ejemplifican con el clásico cuando el paciente se está deslizando debajo de la cama, nosotros o el camillero lo jala hacia arriba sin cargarlo como debería decir, que nada más lo jala y lo desliza sobre la cama. Esa sería la fricción. Y esto de la humedad, pues es el clásico paciente que no le cambian el pañal, ¿no? Una vez al día nada más. Justo. O que te ponen, ya ves que en los hospitales, así como en el IMSS y el ISSSTE, los colchones son, están muy feos y no son tienen como una cubierta plástica. Entonces eso favorece que el paciente sude y eso favorece pues la creación de este microclima de humedad que favorece las úlceras por presión. O sea, si se dan cuenta, todo es multicausal, ¿no? El paciente, por ejemplo, que ya también está, y aparte de inmóvil, está sarcopénico y aparte está desnutrido. Y entonces llega el camillero y lo mueve, ya está todo sudado, no le cambió el pañal. Por eso esto de las úlceras por presión son indicadores de calidad de la atención hospitalaria. Que si se acuerdan de la primera foto que nos puso su compañero, imagínense que llega algún supervisor y ven que su paciente está así, obviamente se ve que está maltratado, ¿no? Y no podemos decir que hay negligencia porque se supone que deberíamos de saber cómo manejar un paciente en hospitalización. Si se acuerdan las úlceras que están al principito, eso se ve claro pues incluso de maltrato, ¿no? Si le llega así un paciente, no se le hicieron esas úlceras. Ay, ayer estaba bien. Ya vieron que bien la fisiopatología empieza a las 2 horas con el proceso de isquemia, puede llegar a tardar hasta 2 semanas para que ya se formen las úlceras en ese grado. Pero ahorita nos vas a decir el grado de las úlceras. Sí,
Sí, sí, justo. Aquí justamente. Entonces las úlceras las podemos clasificar de acuerdo a su gravedad y la extensión de la lesión. Eh, y aquí viene más o menos, bueno, viene ejemplificado. Categoría uno, aquí menciona la piel, se encuentra intacta y el único signo apreciable es un enrojecimiento blanqueable, o sea, una mácula. Y lo que les No, no, mencionaba, no, no. Es un eritema no blanqueable. Eso quiere decir que la piel se pone roja. Por ejemplo, ustedes pongan su codo ahí, pongan su mano sobre su codo unos 30 minutos y después que la alcen, aquí en su codo se les va a poner rojo. Si ustedes tocan esa parte roja y no blanquea, es decir que ya está en una úlcera por presión grado uno. El rojo, y si blanquea, no hay isquemia, pero si tú lo tocas y no blanquea, está totalmente rojo, ahí ya se les está creando una úlcera por presión. ¿Eso sí quedó claro? sí, Sí. Sí, doctora. en el área de aquí de la lesión puede ser dolorosa, se puede palpar firme, suave y puede haber cambio en la temperatura en comparación con el tejido, con la piel perilesional. Eso sería en la categoría uno. En la categoría 2 es una úlcera de espesor parcial. Esta úlcera involucra la pérdida una pérdida parcial de la dermis y esta úlcera puede estar un poco abierta o puede ser profunda y tiene una coloración pues, entre rojo y rosácea sin esfacelos ni hematomas. Y pues no se describen laceraciones, dermatitis asociadas a incontinencia o maceraciones, que sería aquí en el esquema 2. La categoría 3 es una pérdida total del grosor de la piel. Aquí podemos observar, en ese estadio ya se puede observar incluso grasa subcutánea, pero ya aquí algo como característico para decir que para estar seguros de que no es categoría 4, no tiene que ser visible tejidos más profundos como músculo y hueso. Llega a afectar hasta la hipodermis. O sea, podemos observar en estas úlceras tejido adiposo y en este estadio empieza a observarse, aunque es un poquito más frecuente en la categoría 4, las tunelizaciones. Ahí está, Y ¿no? La tunelización es esta cosita que te ponen esa mera. Son preguntas de examen, ¿eh? ¿En qué nivel de la piel se lastima por las úlceras por presión grado uno? Epidermis, solamente epidermis. Y se va a caracterizar por un eritema que no blanquea a la presión. Como ya les expliqué, ¿no? Aquí está esta manita que le está haciendo la presión y no se pone blanco alrededor. Si se queda totalmente rojo, grado uno y solo involucra epidermis. Grado 2 puede llegar a la dermis y esta es pérdida de la continuidad de la piel, ¿no? Pero no tiene que haber tunelizaciones ni llegar al tejido celular subcutáneo. Grado 3 empieza epidermis, dermis y llega al tejido celular subcutáneo, ¿no? Como nos dijo su compañero, puede llegar a verse la grasa subcutánea, pero no tiene que involucrar ni músculo, ni tejido como tendones, ni el hueso. Y a partir de la categoría 3 se puede empezar a tunelizar, que también se conoce como conejeras, porque ahí lo ven, ¿no? Así se hacen las conejeras también. Y la grado 4 pues ya es la peor que puedes presentar. Eso no es un gran indicador de que el paciente no recibió adecuados cuidados desde el principio de la manifestación de la úlcera por presión. Lo ven, ya está involucrado pues tejido extra, ¿no? Músculo, hueso. Y aquí esto que nos lo pone el doctor como negro, hay algunas úlceras que se ven totalmente necrosadas en la superficie. Cuando tenemos la piel necrosada en la superficie, no podemos identificar qué grado de úlcera es. Entonces, cuando les enseñen una úlcera necrótica y les digan qué grado de úlcera es, no ven más que con necrótico, no pueden identificarla, ¿no? Tendría que ser, es un grado y no es identificable porque el tejido está necrosado, pero puede ser uno, puede ser dos, acá abajo puede incluso ya estar el conejito, ¿no? La conejera. Entonces, valdría la pena, no sé si nos lo hayas puesto como algún ejercicio, algunas fotos para que sí, vean tus compañeros qué grado de úlcera es. sí, en la siguiente diapositiva. Hay aquí mencionar, muy importante, es que anatómicamente no tenemos el mismo grosor de la piel en todos los sitios anatómicos y como les dije, pues hay distintos
zonas donde se pueden formar úlceras por presión. Aquí a considerar, pues sería, por ejemplo, en la nariz, en la zona occipital o en los malleolos hay poco tejido adiposo, entonces la profundidad de la categoría 3 a la 4 puede ser mínima. Entonces, por ejemplo, en esta imagen que les puse aquí, pues se puede identificar. Esto creo que es más exudado antes de tejido celular subcutáneo. Y Ah, esto pero pues aquí ya creo, parece músculo, ¿eh? Yo creo que este es un grado mm, 3. pero esto sería distinto a si estamos en, por ejemplo, zonas como con un grosor menor de tejido subcutáneo, como sería en la región facial, o en la zona occipital, o en los maleolos. Habitualmente no se hacían úlceras por presión en la parte anterior del cuerpo, ¿no? Pero como, por ejemplo, ahorita que está lo del COVID, una de las medidas es tronar al paciente. Entonces el paciente también se está ulcerando de la parte anterior, ¿no? Como dices tu nariz, orejas, del tórax. Y ya vienen los de aquí. Ok, entonces ahí a ver cualquiera de tus compañeros, Ay, no, yo no quiero elegirlos. yo les digo, porque hay unos que ni siquiera les conozco la voz. Diego Villaseñor Perdomo, Sí, doctora. ¿qué grado de úlcera es la que tienen con las... no, pues esta es muy fácil. Bueno, a ver la segunda, la que está junto al tobillo, arriba. Esa, mira, Ah, ok, a ver, eso sería, pues, quizá dos. grado 2. Sí. A ver, tú mismo, porque casi tú nunca participas. ¿Cuál sería la que está abajo? Pues, esa ya sería grado tres, ¿no? Grado 3. O cuatro. La de hasta abajo, la que está justo abajo de la que nos dijiste. Ah, cuatro, entonces, Grado 4, ¿no? Ahí se ve hasta el músculo. ya El hueso, llegamos. pobre señor. ¿Y la de al lado? Pues tres. Sí. Y aquí se ve Bueno, pues, clarísimo, ¿no? En la grado 1, lo que les decía, la hiperemia, que nos comenta su compañero. Ustedes le ponen su dedito haciéndole presión como si quisieran sacar un godet y no se va a poner blanquita. Normalmente se tendría que blanquear esa parte. Si no se pone blanca, ya está creando una úlcera por presión grado 1. Y este es el llamado de atención, ¿no? Si ya algo está pasando, hazme las medidas que ahorita me va a comentar su compañero para que no pase de grado 1 a grado 2 o a grado 4. Sería lo peor que le puede pasar, ¿no? Incluso algunas ya requieren tratamiento quirúrgico, que nos va a comentar más adelante el compañero. Sí, pi. Ah, bueno, antes de comentar lo de la prevención y el tratamiento, pues, ¿cuáles serían las complicaciones de estas úlceras? Pues básicamente como es una herida que está afectando a la barrera física que es la piel, la principal complicación es que se infecte, que haya una sepsis en la herida. Y aquí menciona la literatura que toda herida que tenga más de 6 horas de evolución, tiene microorganismos en su superficie, es decir, que están contaminadas. Todas las úlceras por presión son heridas contaminadas. Y pues considerar que si estas son desarrolladas dentro del ámbito hospitalario, son infecciones nosocomiales y generalmente las bacterias de infecciones nosocomiales son multidrogoresistentes, por lo tanto el tratamiento con antibiótico es un poco más complicado. Y menciona, bueno, aquí viene una tabla en el que dependiendo del recuento microbiológico, bueno, aquí lo ideal es que si notamos nosotros, ahorita les voy a decir cuáles son los signos, o bueno, los indicios de infección en una lesión, pero aquí dependiendo del recuento de colonias o de unidades formadoras de colonias, es como vamos a clasificar la etapa de infección de la lesión. Y pues aquí sí hay de 10.000 unidades formadas de colonias y sin datos de que las bacterias están
aumentando en cantidad, se puede decir que la lesión está contaminada y a partir de 50.000 unidades formadoras de colonias se dice que hay una colonización. ¿Y cuáles son las principales complicaciones y que tienen pues un poquito de lógica con la categoría de las úlceras por presión? Signos de celulitis, osteomielitis y septicemia. Osteomielitis, obviamente, cuando la úlcera ya es de grado 4, que ya está invadiendo tejidos profundos como músculo y hueso, sobre todo hueso, porque pues de aquí el nombre. Y septicemia porque las bacterias pueden, a partir del grado 3, pueden llegar a torrente sanguíneo y pues esto generar um, la infección de las bacterias en la sangre. ¿Cómo Y, cultivas una úlcera por presión? de hecho, más adelante lo voy a mencionar, Ah, ok, pero... perfecto. Y bueno, aquí es otra escala que también nos había mencionado la doctora, que es la escala de Norton, y eso es para valorar la probabilidad de riesgo para desarrollar úlceras por presión, y utiliza parámetros que se consideran factores de riesgo, y está puntuada bueno, aquí es lo que iba a preguntarle a la doctora. Eh, Nos mandó dos documentos, que es este de la clinimetría Ajá. y otro que es El donde vienen INGER, ¿no? como, ajá, el del Instituto Nacional de Geriatría. Y en el Instituto Nacional de Geriatría decía que la puntuación menor de 12 es de riesgo alto y en este mencionaba que es menor de 14. Y en otro artículo también mencionaba que a partir de menos de 14 es riesgo alto. Entonces, ¿cuál es como el corte para decir que el riesgo es alto para úlceras de presión? Mira, la verdad es que específicamente eso sí no lo sé. Yo me estaba guiando mucho por la clinimetría, pero creo que entre más rápido identifiquemos que un paciente tiene alto riesgo, entonces más pronto haríamos estrategias para evitarlo. Entonces yo lo dejaría con más de 14, pero te lo busco bien para que tengamos la información bien, Ok, bibliografía. Yo te busco cuál es. vale, vale. Y pues aquí básicamente incontinencia, porque como nos mencionaba la doctora, eh, como la humedad es un factor implicado en el desarrollo de úlceras por presión, que esté, por ejemplo, un paciente que tenga incontinencia urinaria, favorece la humedad en las zonas próximas a los genitales y pues es un factor de riesgo que tiene, que nos ayuda a estadificar si un paciente tiene riesgo para desarrollar estas úlceras, también dependiendo de su movilidad, de la actividad y de la condición mental de la persona. Em, bueno, ¿cuáles son la manera de prevenir estas úlceras por presión? Eh, pues primero valorar el riesgo con la escala de Norton, valorar el riesgo de aparición de estas úlceras, valorar el estado de piel. Esto pues, como nos dijo, que hayan estas úlceras por presión nos habla de la calidad de atención que hay en los hospitales. Entonces, si sabemos que un paciente va a estar ingresado en un hospital durante un periodo prolongado, pues la examinación de la piel, sobre todo en las prominencias óseas, es útil para detectar signos tempranos de la lesión, como por ejemplo, si por ejemplo se están formando úlceras, que las podemos encontrar en un grado 1, a diferencia de, pues, como la imagen que les puse al inicio, que ya es una úlcera muy avanzada. Tratar procesos que puedan originar humedad en la piel, como les mencionaba, la incontinencia, que el paciente tenga una diaforesis profusa, que tenga, bueno, que tenga drenajes o que el mismo exudado de la úlcera puede, pues origina humedad. Entonces es tratar estos procesos que los exudados generalmente se tratan con apósitos en lugar de gasas. Y pues todo esto ya lo hemos visto en las clases pasadas. Evitar masajes, bueno, esto lo mencionaba como de, esto ni siquiera es como, genera un beneficio en los pacientes y puede generar daño adicional por esto mismo de las fuerzas de fricción y cizallamiento, entonces no se recomienda.
Y lo que nos mencionaba también la doctora, que pues, no está recomendado arrastrar a la persona en la cama, sino utilizar, por ejemplo, levantarla o elevarla, o utilizar estas sábanas que son, ay, tenían un nombre, pero son para recolocar al paciente sin la necesidad de deslizarlo por la superficie. Y obviamente, creo que lo más importante, pues también es los cambios posturales cada cierto tiempo. Depende de si está, por ejemplo, en cama, son cada 2 horas. Si está en sedestación, el cambio postural es cada hora, aunque se tiene que estar como valorando que sea cada, bueno, mínimo cada 15 minutos, lo que mencionaba la literatura. Eh, Ahora, ¿cuál es el tratamiento de las úlceras por presión? Mm, Mencionaban un algoritmo llamado TIME, que es tratamiento, infección, humedad y piel perilesional. Entonces, lo primero es, perdón, la T no es de tratamiento, la T es de tejido. Lo primero es que este tejido que ya está ulcerado, y como nos dijo la doctora, a veces hasta hay una capa que está necrótica, pues esto ya no es, ya no revitalece, ya no vuelve a, a la normalidad. Entonces, lo que nos queda o lo que queda es la debridación del tejido necrótico para que esto pueda cicatrizar y, pues evitar la colonización bacteriana, porque al ser un tejido no vitalizado, favorece el crecimiento de las bacterias. Hay 3 tipos, bueno, lo que yo encontré es que hay 3 tipos de desbridamiento, que puede ser con excisión quirúrgica, que pueden utilizarse bisturí o tijeras. Pueden usar o apoyarse de un debridamiento enzimático con enzimas como colagenasa y estreptoquinasas, o también un desbridamiento autolítico, que también ocupan enzimas, pero esto es con la aplicación de hidrogeles. Pero el más utilizado, según esta bibliografía, es la excisión quirúrgica de la lesión. Ah, Y eso es lo que les mencionaba. ¿Cómo saber o qué criterios de infección para saber que hay infección en las úlceras? Datos como eritema, que haya exudados con datos de inflamación y aumento del tamaño, aunque haya un alivio de la presión, o que la úlcera, por ejemplo, ya hubo un cambio postural y que esta úlcera se siga extendiendo. Otros criterios que se consideran datos de infección es aumento en la intensidad del dolor, que el exudado, haya un aumento en el exudado de la lesión, olor sobre todo se manifiesta, y creo que me lo había mencionado un amigo, que el olor a úlcera por presión es muy característico y que nos vamos a acordar en el internado y toda nuestra vida de a qué huele una úlcera. Y básicamente, dependiendo de los datos de la infección, si la infección es leve, moderada o muy grave, es el tratamiento antibiótico. Aunque aquí viene lo que me preguntó la doctora: ¿cómo se hace un cultivo de una úlcera por presión? Pues yo diría que lo ideal sería tomar una muestra del exudado, eh, pero 2 cosas por las que no creo que se haga aquí, al menos en México, es que nunca hay disponibilidad de los servicios o hay muy pocos recursos para hacer estos estudios microbiológicos, y pues yo no sabría si hacer la muestra del exudado o alrededor de la lesión. Pero lo que Ok. sí entendí es que No se se toma hace, una biopsia. exacto, se hace biopsia. O no se toma el exudado, eso no te va a dar el resultado adecuado. Tienes que tomar es parte de la lesión de la úlcera, como una pequeña biopsia. Y en- acuérdate que no puedes decir, no se hace porque somos pobres. O sea, sí lo tienes que hacer. La literatura dice que lo hagas, que no lo hagan porque
llevaste la muestra inadecuada, o que te digan, no tengo este reactivo, pero tú lo tienes que hacer para que des un adecuado manejo antibiótico. Bien, te Es puedes guiar más o menos por los mayores patógenos que pueden llegar a infectar una úlcera. Idealmente, acuérdate que cada hospital tiene su propia microbiota o sus propios patógenos nosocomiales, entonces idealmente lo tienes que hacer. Y no es nada más el exudado, no es pasarle un hisopo y tomar la muestra y meterla, no. No, tienes que tomar una parte de la úlcera. ok. Y bueno, los principales patógenos que se han identificado en las úlceras, pero como dijo la doctora, en cada hospital hay una gran variabilidad y diversidad de los agentes nosocomiales, pero los que más se han identificado en el estudio es Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus de los grupos A y B y otras bacterias. Aquí pues es importante, como dijo la doctora, el estudio microbiológico es indispensable porque al ser bacterias nosocomiales y sobre todo Staphylococcus aureus y Pseudomonas, que bueno, Staphylococcus aureus ya hay hasta cepas meticilino resistentes y Pseudomonas pues es una bacteria casi multidrogoresistente, entonces, totidrogoresistente, perdón. Entonces, pues el estudio con un antibiograma para utilizar el antibiótico adecuado en estos pacientes es indispensable. El otro aspecto en el tratamiento que se debe de utilizar para úlceras de presión es utilizar apósitos en lugar de gasas. Y esto lo justifica el artículo diciendo que tiene una mayor capacidad para absorber la humedad y además permite la evaporización a través de la superficie del apósito. Y el último apartado con el que se debe trabajar en conjunto es valorar la piel perilesional. Y esto se valora con esta escala que se llama FED-PALA. Van a valorar 5 ítems, que es la hidratación, si hay datos de inflamación en la piel perilesional, la vascularización de la piel, dependiendo del color, cómo son los bordes y si hay depósitos de queratina. Entonces se puntúa del 1 al 5 y dependiendo de esta puntuación es el grado y el pronóstico de que la piel genere una epitelización. De 5 a 10 grados es un pronóstico de epitelización muy malo. Y así, de 11 a 15, de 16 a 20 y de 21 a 25. Esto lo pueden revisar con calma en su casa. Y por ejemplo, si notamos que la piel perilesional está en un grado 3 o un grado 4, pueden utilizarse películas de poliuretano que previenen la maceración perilesional o también utilizar ácidos grasos hiperoxigenados que son efectivos para estimular la vascularización y la hidratación de la piel, que son estos dos aspectos que valora esta escala, hidratación y vascularización. Y eso sería todo de mi parte. Mm, Creo que te quedaste un poco corto en el tratamiento de las úlceras. Este, mm, si no encuentran información, como tus compañeros me han dicho, me mandan que lo han encontrado y ya les ayudo a hacer la búsqueda. Casi todos me mandan su presentación antes. Em, Creo que nos pudieras apoyar a hacer una revisión un poquito más extensa de los apósitos que se utilizan para el tratamiento de úlceras por presión. Hay muchos tipos de apósitos. ¿Crees que nos la puedas checar para que tengas una mejor calificación en tu presentación? Sí, ¿qué tipos de apósitos se utilizan en las úlceras de presión? Ajá, ¿y cuándo están indicados? Por ejemplo, de alginato, hidrocoloides, poliuretano. Ok. Sí, lo hago una infografía. Vale. Y ya con eso nos podemos complementar un poquito más la clase. No en dudas, es un tema muy importante que vamos a ver en nuestro día a día. Lo vamos a ver en el ámbito hospitalario, lo vamos a ver en los pacientes que están en casa con inmovilidad, que no tienen los cuidados adecuados. Incluso, por ejemplo, hay
Si los puedes poner también, por ejemplo, puedes utilizar para evitarlas, ¿no? Úlceras, colchones de presión alterna, incluso hay alguna información de jalea de borrego, algunos colchones que van a preparar o algunos, ¿cómo se llaman? Como cojincitos que llegan a preparar. Seguramente alguno de ustedes ha visto este tipo de pacientes que están hospitalizados o incluso miembros de la familia que les ponen algún tipo de esos, ¿cómo se llaman? Como cojincitos, por ejemplo, una dona. Con bolitas de unicel, ¿no? Exacto. Bueno, yo había Por visto que es con bolitas de unicel o con alpiste. ejemplo, una dona les ponen según para disminuir la presión a nivel sacro. ¿Está indicada o no? Una ¿Entiendes, dona. Piti? Había leído que, por ejemplo, en pacientes que luego colocan cojines, o por ejemplo, esto que nos mencionaba, no está recomendado porque no se distribuye bien la presión en todo el cuerpo, sino solamente en los sitios como en donde está colocado ese efecto, pero se lo puede investigar también. Exactamente, pues al final lo que hacen es que terminan con su úlcera por presión en forma de dona, ¿no? Entonces, tal vez nos podías apoyar un poquito más en el tratamiento, ¿no? Ujú. Preventivo, esto ponlo la del colchón de presión alterna, una salida de borrego, los cojines, cómo acomodar la cama, incluso hay técnicas de cómo mover al paciente. Digo, igual ya esto es muy más avanzado, ¿no? No vamos a tomar nuestro puesto de gallinillería, pero ahí te falló un poco. Ok, doctora, lo investigo y lo subo en... Se lo mando antes a usted para que lo revise Esto nos lo tendrías y... que presentar a todos, acuérdate. Primero nos lo Ok, presentas, aquí te hacemos las recomendaciones y si hay que ajustar algo, lo ajustas antes de subirlo. ok, vale. Y, bueno, entonces terminamos úlceras por presión, nada más nos falta nuestra participación de hoy. ¿Tenemos? Sí, doctora, lo de las fracturas. Ah, ok. Por- Prepáranos eso de lo de la úlcera para el martes, ¿no? Porque el lunes nos van a ayudar a dar una infografía sobre la comunidad LGBT en el adulto mayor. Muy interesante, ¿eh? ¿A Ok, doctora. quién fue quien me dijo? Ya se me olvidó. Ya, doctora, ya fui. Cristiano, ok. Sí, no, porfa. En realidad, si no me lo dices, ni siquiera lo hubiera pensado, ¿eh? Es como invisible esa parte de la sexualidad en el adulto mayor, ¿no? Que tiene ciertas preferencias que igual durante toda la vida no las hizo partícipes al resto de la gente, ¿no? A la familia o así. Entonces, me pareció muy interesante. Por eso, él nos va a apoyar con esta infografía el día lunes. El martes tú nos das la de úlceras por presión. El lunes, más es una clase, ¿verdad? Y bueno, ¿nos puedes presentar tu participación? Sí, voy. Diabetes. Me avisan cuando se empieza con... Ya se ve. Ya se ve. Ay, gracias. Bueno, vamos a checar un poquito de las fracturas en el adulto mayor. Esta principalmente se define como la pérdida de solución de continuidad del tejido óseo en las regiones de la cabeza, el cuello femoral y la región
intertrocantérica. Ya hemos visto que es más frecuente en pacientes mayores y se debe principalmente a, bueno, está causada por caídas desde una altura que no necesariamente tiene que ser muy elevada. Y esta es importante porque es la principal causa y es la más frecuente de dependencia física y pérdida de la autonomía. En la clasificación vamos a ver que se puede, bueno, se clasifica a nivel anatómico, en intracapsular, que abarca el cuello y la cabeza femoral, y extracapsular, que abarca el intertrocantérico y subtrocantérico, y esta pues nos va a ayudar principalmente para ver un poquito de prevalencia. Se estima que 2.6 millones de personas para el 2025 van a sufrir fracturas. ¿Le puedes bajar, por favor? Y alrededor de 7 y 21 millones de personas para el 2050, igual va a aumentar las fracturas, y esto pues se debe por la inversión de la pirámide poblacional, como ya lo hemos visto. También se ha encontrado que las fracturas a nivel intracapsulares en el cuello, y el fémur principalmente van a ocurrir en una proporción 3:1 con mayor frecuencia en las mujeres. Y las principales causas de fractura a nivel de la cadera van a ser la osteoporosis, pero pues en un 95% de los casos va a ser principalmente por caídas. En cuanto a la mortalidad, se ha observado que del 30 al 50% de los pacientes pues van a llegar a perder esta independencia funcional, e incluso pues la mortalidad es tan alta que algunos autores la han denominado como la última fractura de la vida. También se ha encontrado un aumento en el 15% de la mortalidad, principalmente cuando la fractura ocurre a nivel de la cadera, en nivel intertrocantérico. Y también se tiene que únicamente 56% de los adultos mayores que llegan a sufrir una fractura, pues van a regresar como tal a sus actividades previas, estas actividades básicas de la vida cotidiana, y solo el 74% puede llegar a recuperar su capacidad funcional pues previa a la fractura. También se ha encontrado que en aquellos pacientes en los que eligieron un tratamiento más conservador, pues la mortalidad va a aumentar 4 veces más en el primer año, y posterior va a aumentar 3 veces más comparado con aquellos pacientes a los que pues se les realiza un tratamiento quirúrgico, que es lo que vamos a ver ahorita. Bájale, por favor. En cuanto al tratamiento, debemos de tomar en cuenta que pues este va a ser multidisciplinario, va a incluir tanto a los cuidadores, a los médicos especialistas y de rehabilitación, pues para lograr el principal objetivo es el nivel de independencia. También en el caso del manejo conservador, principalmente se prefiere para aquellos pacientes ancianos que tengan ya comorbilidades muy avanzadas o que presenten un deterioro cognitivo. Y en cuanto a los pacientes que estén médicamente estables y sin ninguna comorbilidad, pues se ha sugerido que debe realizarse el procedimiento quirúrgico en las primeras 24 horas, ya que dentro de este tiempo pues se asocia una mayor reducción del dolor, una menor estancia hospitalaria, y también disminuye el tiempo de mortalidad, ya que algunos artículos también mencionaban que por cada 2 días que pase previo al tiempo de cirugía, o sea, 2 días posterior a las 24 horas, aumenta más la mortalidad para el paciente. Y en cuanto... Pregunta de examen, ¿eh? ¿En qué momento, cuánto te puedes tardar para ofrecer el tratamiento quirúrgico a una fractura de cadera? 24 horas. Y habitualmente el tratamiento quirúrgico, muy pocos pacientes van a por el tratamiento conservador, porque está asociado el tratamiento conservador a desenlaces adversos, ¿no? Mortalidad, úlceras por presión, pérdida de síndrome de inmovilidad. Pues de todos modos, el paciente, si no se opera, le va a ir muy mal. Entonces, a menos que el paciente esté prácticamente pues moribundo, el tratamiento es quirúrgico. Y se les tiene que decir, o sea, es la última oportunidad que tiene el paciente. Entonces, casi que es o que fallezca en la plancha o en el transoperatorio. De todos modos va a fallecer si no lo operas, pero va a fallecer con peor calidad de vida, ulcerado,
desnutrido, sin moverse, eso favorece deterioro neurocognitivo, eso favorece también colapso del cuidador, maltrato, negligencia. Entonces, a veces hasta, incluso sí, el riesgo es alto, pero muchos familiares, muchos pacientes deciden correr el riesgo y pues sí pueden llegar a fallecer en el transoperatorio, pero su oportunidad de tener una mejor calidad de vida es la cirugía. Los pacientes no son candidatos a tratamiento quirúrgico, incluso con deterioro neurocognitivo, salvo que sea ya muy avanzado, que ya estés en un deterioro neurocognitivo, como ya lo comentamos, en fase 7, en el último grado de estadio de la demencia, ya no pueden ni comer, que ya no pueden ni levantar su cabeza porque no nos va a fallecer. Pero si está en estadio leve a moderado de deterioro cognitivo, es candidato a tratamiento quirúrgico. Ok. Bueno, en cuanto a las fracturas intertrocantéricas, se prefiere la aplicación de un tornillo de cadera deslizante o la aplicación de un tornillo de cadera intramedular. En cuanto a las complicaciones, vamos a ver que las que son potencialmente mortales va a ser la infección y el tromboembolismo, y por ende, pues debe estar asociado a la administración de profilaxis antes. También vamos a ver que las fracturas del cuello femoral van a presentar más complicaciones respecto a las fracturas de la cadera extracapsulares, como ya lo habíamos mencionado. Y dentro de las complicaciones a nivel intertrocantérico, pues vamos a ver la infección, tromboembolismo, que son las mortales, úlceras por presión, que ya pues hemos visto un poquito de esto a lo largo del tema, la falta de unión también, y también se ha asociado que después de un tratamiento quirúrgico igual se pueden presentar complicaciones como son la infección, el dolor crónico, una dislocación, una pseudoartrosis, que esta es más, bueno, es poco frecuente, aparece más o menos del 1 al 2% y es pues principalmente en las intertrocantéricas y también en necrosis avascular, cambios artríticos postraumáticos. Y una cosa que me parece importante es que varias bibliografías mencionaban que alrededor del 62% de los adultos mayores que tienen una fractura de cadera pueden llegar a desarrollar delirium durante la hospitalización. Esto pues nos va a afectar como tal la rehabilitación y el regreso al estado funcional previo a la fractura. Y ya, bueno, la bibliografía de donde pueden consultarla. Perfecto. Bueno, entonces, por lo menos sabemos, ¿no? Que existe la fractura de cadera, nuestros viejitos se fracturan y el tratamiento multidisciplinario, ¿no? Ortopedia, rehabilitación física, nutrición, enfermería, el geriatra. De hecho, los pacientes que son manejados por estos equipos multidisciplinarios, en el cual incluyen un geriatra, les va mejor, tienen un pronóstico mejor que los pacientes que son manejados únicamente por el servicio de ortopedia. Por eso tenemos que saber, o sea, existe la fractura de cadera, ¿no? Si mueren de la fractura de cadera, opérenlos. Eso es lo que hay que saber de las fracturas de cadera. Entonces, terminamos la clase del día de hoy y nos vemos el lunes. Mañana descansamos. Y ya te veo cansada. Sobreviviendo al COVID. Ay, ¿alguien más tiene? Bueno, recupérate pronto, Fer. Gracias, doctora. ¿Cuántos días llevas? Hoy es el segundo. Uf. Bueno, lo bueno es que el fin de semana descansas. Mañana no tienen clase de nada, ¿no? Bueno, descansen y nos vemos el lunes. Pasa rápido. doctora. Diabetes, espera. Gracias.